Capítulo 1. Nota, se refieren al protagonista como ella porque eligió a Gudako el personaje femenino del juego. También el personaje principal se transforma en los espíritus heroicos y de eso depende el pronombre que los otros personajes usan con él. Entonces, ¿ya estoy muerto? Instintivamente, intenté rayarme la nariz, bueno, resulta que incluso una acción simple como esa ahora es un lujo, porque, en este momento, no soy más que una pequeña orbe brillante blanca. ¿Quién hubiera pensado que algún día, la frase que solía gritar a la gente, no eres más que una pelota, ¿en realmente se aplicaría a mí mismo? Reaccionando con tanta calma? Honestamente, pensé que estarías más sorprendido, tal vez luchar por aceptarlo un poco más. ¿Era mi asunción genial? Supongo que sí. En comparación con la quema del orden humano, esto no es nada. Disculpe, ni siquiera morí cuando el orden humano estaba en juego. El que habla está en una elegante pantalla de luz de alta tecnología, una chica delicada que podría describirse como una obra de arte viva. Para ser honesto, encontrarme muerto fue menos impactante que la niña en la pantalla. Después de todo, esa cara es casi idéntica a ese retrato colgando en el Louvre, Mona Lisa, aunque un tamaño ligeramente más pequeño. ¿Y la verdadera Mona Lisa no se referiría a sí misma como una genio, ella? Si eres un veterano Fogo jugador, probablemente podrías adivinar la verdadera identidad de esta Mona Lisa en un instante. Pero sí, Vinci, por favor, llámame el adorable y confiable Da Vinci-chan. Muy bien, adorable, confiable Da Vinci-chan. ¿Por qué suena tan dulce y natural cuando actúa linda? ¿No era un hombre en su vida anterior? ¿Qué pasó, exactamente? ¿Cómo morí? Solo estaba jugando Fogo solo en mi habitación, ocupando mi negocio. ¿Estás seguro de que quieres saber? Da Vinci frunció el ceño. Maldita sea, incluso se ve linda cuando duda. No es de extrañar que tanta gente le compre dujins a pesar de que saben que era un chico. ¿Cuál es tu último recuerdo? Mi último recuerdo estaba rodando en la piscina de Gacha, creo. Era fin de año y Fogo acabo de actualizar toneladas de pancartas. Lástima que esté libre de jugar. Con mi lamentable suministro de cuarzo de San, solo puedo mirar a todos esos personajes increíbles. Recuerdo haber ahorrado una buena cantidad de cuarzo de San. Tuve bastante suerte cuando tiré de Tamamo no Mae. Todavía me quedaban algo después, así que pensé en probar mi mano en Koyanskaya de la oscuridad, y luego. Estaba a punto de rodar por Koyanskaya de la oscuridad, y creo que incluso grité. ¿Sacrió la vida útil de mi amigo por 30 años, o algo así? Sí, es cierto. Parece que tu memoria no ha sufrido ningún daño grave después de convertirse en un alma. Bueno, llamaría a eso buenas noticias, al menos. Da Vinci sostenía un bolígrafo en una mano y papel en la otra, garabateando. Pero eso no tiene sentido. Incluso si el sacrificio funcionaba, estaba sacrificando la vida de mi amigo, no la mía. ¿Por qué terminé muerto? Estoy totalmente desconcertado. Eso es porque tu sacrificio no fue exitoso. Tú, buen amigo, lo interrumpió, dijo Da Vinci, mirando de sus notas. Antes de que pudiera sacrificar su vida útil, siguió adelante y sacrificó 50 años de tuyo. ¿Tiene el tirón? Por supuesto, consiguió Koyanskaya de la oscuridad en un solo rollo, junto con Gilgamesh, Reines, Karen y Saber Astolfo. Incluso maximizó el noble fantasma de Astolfo. Improperio de Caldea. ¡Qué gran amigo eres! No tenía idea de que mi vida útil era una moneda tan valiosa. Entonces dime, ¿estás más molesto porque sacrificó tu vida sin tu permiso, o más celoso de que tenga todas esas cosas buenas? Da Vinci-chan, por favor no se burle de Senpai más. Senpai está claramente angustiado. Una segunda figura apareció en la pantalla de luz, con un cabello suave y rosado que cubre un ojo. Su voz y apariencia emitieron un ambiente dulce y suave. Mash. ¿Estás aquí también? Ahí está. La encantadora berenjena misma, incluso si es solo a través de una pantalla. Sí, senpai. Lamento no haber podido venir a ti de inmediato. Se supone que debo ser tu escudo y protegerte. Dada la pequeña figura de Da Vinci, parece que esta es la versión de Mash sin Galad Sendgrad. Está bien. Solo verte, puré, me hace feliz. Además, siempre me has estado protegiendo, ya sea que estés o no a mi lado, ¿verdad?
Senpai. Un rubor se extendió por las mejillas de Mash, sus puntos de encanto aumentan en al menos un 5%. Espera, ¿puedo capturar esta pantalla de luz de alguna manera? Senpai. ¿Qué es? Los ojos de Mash son un tono deslumbrante de púrpura, más puro que cualquier gema, más claro que cualquier lago. Incluso después de soportar tantas dificultades y malicia, la luz dentro de ellas nunca se ha atenuado, y es esa luz que le permite seguir levantando esa pared pura y no contaminada de tiza. Nada. Es solo. Mash parpadeó, una leve sonrisa apareciendo en su rostro. Es solo eso. Senpai es exactamente quien pensé que eras. Un poco críptico, pero dulce de todos modos. Honestamente, ¿es realmente justo? Eres dulce para Mash, pero completamente diferente conmigo. Yo, Da Vinci-chan, podría ponerme celoso, ya sabes. ¿Puede un alma tener expresiones diferentes? Es tu tono, maestro. Tan pronto como veas Mash, suenas como si hubieras tenido un pastel de miel. ¿Es eso, cierto? Ejem. Muy bien, el tiempo de reunión conmovedor ha terminado. Ahora, ingresemos al segmento de preguntas y respuestas del genio Da Vinci. Hizo una pausa, sonriendo astutamente. Maestro, deberías estar encantado. Tu sueño de toda la vida está a punto de hacerse realidad, tendrás la oportunidad de viajar a otro mundo, como siempre deseabas. Debido a que no hay una fuerza sobrenatural en su viejo mundo, si simplemente hubiera muerto, su alma se habría desintegrado en partículas de espiritrón base. Aunque Chaldea apenas logró aferrarse a su alma, sin un marco para anclarlo, su único resultado es convertirse en algo que no existe en la profundidad del espacio imaginario. Entonces, para estabilizar su existencia, necesitamos urgentemente enviarlo a un mundo estable, un isekai, por así decirlo. Ya que ya ha muerto en su mundo original, no podemos, al menos por ahora, devolverle la pena. Además, hay otro problema complicado. Dado que no trajimos su cuerpo físico con usted, podríamos reconstruir uno para albergar su alma, quiero decir, sería tan fácil para mí como desenroscar una gorra de jugo, pero no tener idea de los peligros en estos otros mundos. Podría haber enemigos poderosos, lo que podría presentar una amenaza real para usted, y el equipo de Chaldea no tendrá poder alcanzarlo. Entonces, después de la deliberación con todos en Chaldea, hemos decidido que cada vez que cruzas a un mundo, un sirviente te prestará su gráfico de santo. Tendrás acceso completo a los poderes y habilidades de ese gráfico de santo para protegerse. Hecho divertido, la inspiración para esto proviene de las novelas en su estantería, Me niego a ser un valquirie, transformándose en un personaje de Genshin, y una transformación por mundo. Sus palabras me dieron una sacudida. Espera, Da Vinci, ¿cómo sabes sobre mi estantería? ¿Voy a transformarte como en esas novelas? Por favor. ¿Estás emocionado por dentro, no? Ella vio a través de mí. Después de todo, Enfo, cada sirviente es más genial que el anterior, Siegfried, The Dragon's Lair, Rama, el prototipo del héroe, incluso Siyu Chulain, siempre que ignore su trágica suerte, todavía es innegablemente genial, aunque probablemente quisiera evitar Zeus si se le diera la opción. Espera un minuto. ¿La selección de gráficos de Send es aleatoria? Por supuesto, aunque las probabilidades diferirán ligeramente. ¿Soy solo yo, o la sonrisa de Da Vinci de repente se veía un poco travieso? Piense en ello como un banner de invocación, pero con un giro. La probabilidad de dibujar el gráfico de santo de cada sirviente está influenciado por lo alto que los ha nivelado. Por lo tanto, si solo ha maximizado a un sirviente al nivel 100 con Gross y otro es solo el nivel 1, entonces sus probabilidades serán alrededor de 100/101 para el nivel 100 y 1/101 para el nivel 1. Naturalmente, queremos darle el santo más fuerte posible para mantener el gráfico de Send. La explicación de Da Vinci sonaba bastante razonable al principio, pero hay un pequeño problema. Apenas he nivelado a ningún sirviente, ¿qué diablos? Esa no es nuestra culpa. No es como si te impidiéramos nivelar los personajes masculinos. ¿Me estás burlando, no? Totalmente estás. No juego Fogo para fortalecerse, lo juego para coleccionar waifus. No es mi culpa que el arte oficial para las sirvientes sea tan hermosa. Incluso si no son los más fuertes, los nivelaré solo para completar sus retratos.
Mis raros sirvientes masculinos de nivel máximo son probablemente Aras y Astolfo. Buen dolor, uno es un héroe autosacrificante y el otro, una trampa. Subí a Aras porque su estella me impresionó en la sexta singularidad. En cuanto a Astolfo, bueno, mi pensamiento en aquel entonces era, hola, es solo un personaje de juego, ¿a quién le importa el género, verdad? Digo que Astolfo es una chica, y eso es todo. Muy bien, maestro. Confío en que esté mentalmente preparado. Sin más demora, lo enviaremos al mundo más cercano. Aliento profundo. Esto se sentirá como la transferencia de Spiritron, aunque supongo que no ha experimentado eso en el mundo real. Piense en ello como montar una montaña rusa sin un cinturón de seguridad. ¿No es eso peligroso? No te preocupes, no te preocupes. Un poco de mareos y náuseas son normales, pero como alma, no tendrás que preocuparte por vomitar tus agallas. ¿La gente realmente vomita sus tripas? Mi ansiedad se profundiza con cada una de las palabras de Da Vinci, pero en lugar de responder, ella solo juega con algunos controles. Al momento siguiente, una fuerza irresistible comienza a tirarse sobre mí, y mi conciencia se desvanece. Senpai, ¿va a estar bien? Con las manos apretadas sobre su pecho, Mash miró la pantalla ahora en blanco, su preocupación apenas contenida. Ten un poco más de fe en ella. Como alguien que estaba a su lado a través de la quema del orden humano, sabes mejor que nadie cuán resistente sea su exterior aparentemente frágil esconde un espíritu firme. Poniendo suavemente sus manos sobre los hombros de Mash, el tono de Da Vinci se suavizó mientras hablaba con la niña de corazón puro. Aunque no puedes usar tu escudo para evitar todas las amenazas para ella como lo hiciste una vez, el apoyo viene en más formas que una sola. Nosotros, los que ayudan desde el costado, somos tanto su escudo. Un escudo que no se ve pero es esencial. Incluso el gran genio Da Vinci no puede hacer todo solo. Entonces, por ahora, todo lo que podemos hacer es confiar en ella. Confía en ella. Ella nunca nos ha decepcionado, y no creo que lo haga nunca. Bajo un cielo despejado, algunas nubes blancas esponjosas pasaron perezosamente. Un pequeño gorrión agitó sus alas, disfrutando de la despreocupada libertad de vuelo, hasta que algo apareció de repente en su camino, algo que no tenía negocios flotando alrededor del cielo abierto. El pobre pájaro ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que se estrellara directamente en este extraño objeto, y juntos se desplomaron hacia el suelo. Cuando recuperé la conciencia, me encontré en una caída libre, cerrándome rápidamente en la tierra, o más bien, experimentando un salto sin supervisión sin cuerdas. Sin embargo, de alguna manera, no estaba realmente sorprendido. En el momento en que Da Vinci había dicho, es como la transferencia de Spiritron, ya esperaba que las cosas tomaran un giro como este. La niña sintió que el viento salió corriendo de sus orejas, nubes que la envolvieron, con un verde interminable que se extiende debajo, lo que indica que probablemente estaba cayendo hacia un bosque denso. Al menos no tendría que preocuparse por aterrizar en un área llena de gente y en los titulares al día siguiente. Ese fue el Goros último pensamiento antes de llegar al suelo. Las ramas gruesas de los árboles proporcionaron cierta resistencia, aunque no lo suficiente, a pesar de tomar innumerables ramas más gruesas que su brazo, todavía dejó un cráter considerable cuando finalmente se estrelló. ¿Doloroso? Oh, mucho. Cada rama se sentía más pesada que un látigo que azotaba su cuerpo, pero fue solo dolor, nada más. Si hubiera sido que alguien más cayera desde esa altura, probablemente se reducirían a una pulpa desordenada. Pero la Goro podía decir que su nuevo cuerpo no estaba muy mal dañado, al menos, aún podría moverse. En ese momento, ella entendió, ya no era su viejo ser. En lugar de estar inmediatamente parado y saliendo del pozo, abrió cuidadosamente su mano. Ubicado en su palma, un pequeño gorrión yacía inconsciente. Gracias a su agarre protector, el pájaro estaba ileso. Lo siento, te arrastré a esto. Incierto si la conmoción atraería a otras criaturas, ella se apresuró, colocando suavemente el gorrión inconsciente junto a un árbol antes de sentarse cerca. Ahora, estaba ansiosa por saber en qué sirviente se había convertido. Una pantalla de luz familiar apareció ante ella, pero en lugar de Da Vinci y Mash, esta vez mostró estadísticas, al igual que en el juego. Balón Sitven. Clase, arquero. Nivel, 90. Habilidades,
Grimalkin A. Bendito sucesor X. Hábito de sangre de hada A. Habilidades de clase. Resistencia mágica X. Equitación A. Creación de territorio A. Parámetros. Fortaleza A. Resistencia Do. Agilidad A. Donde B. Suerte D. Fantasma noble I. Noble fantasma. Buscar fallas. Baoban Sid, o caballero de hadas Tristán, llamado cariñosamente Fairy Tristan. Si recordaba correctamente, Beavan Set era su primer arquero de 4 estrellas, uno que incluso había dado un grial para aumentar el nivel 90, a pesar de que luego sacó un Napoleón de 5 estrellas. Bueno, Sid vi mi espera. Mi waifu y Supreme, la Goro, o más bien, Beavan Set ahora, se desplaza por sus habilidades y estadísticas. De vuelta en el juego, nunca se había molestado en estudiar mucho estos detalles, así que cuando llegó a la sección de parámetros, ¿la fuerza de mi waifu es en realidad un? ¿Podría ser esto real? ¿El aspecto más delante de los caballeros de hadas tenía la estadística de mayor fuerza? Para ponerlo en perspectiva, la fuerza de un rango significaba que compartía un rango con nada menos que Xian Yu, un verdadero Mountain Mover y Hero of Man's Might. Y este no es solo el histórico Xian Yu. Esta es la versión del mundo de la luna, un inmortal artificial elaborado por Inzihuan del molde de un ser celestial. En realidad podría mover montañas si quisiera, pero a medida que leía más, a pesar de tener una fuerza de rango A, esa suerte y el noble fantasma fueron tan bajos. De rank suerte, solo un poco mejor que la infame suerte de rango electrónico de Lance. En ese instante, Beavan Set de repente entendió por qué había llegado a este mundo de una manera tan absurda. ¿No se supone que los arqueros sobresalgan en fantasmas nobles pero luchan con el combate cuerpo a cuerpo? ¿Eres un arquero o un berserker? Chirrido. El pequeño gorrión que había salvado finalmente se despertó, dejando escapar un tuit confundido. Oh, finalmente estás despierto. Baoban Sid miró el gorrión, y la miró. Pero en el momento siguiente, el gorrión se estremeció de repente, como si hubiera visto algo completamente aterrador. Luego, con un aleteo apresurado, despegó tan rápido como pudo, como si una serpiente lo estuviera persiguiendo. Cuando Beavan Set había venido en sentido, el gorrión ya se había ido. Soy ese aterrador. ¿Por qué volaba en el momento en que me vio? Claro, hice que cayera y se desmayara, pero no fue intencional. Justo cuando Beavan Set se sentía abatido, la voz de Mash de repente atravesó la pantalla de luz. Senpai. Cuidado con tú. Un destello de luz pálida pasó, que se había inclinado en el que se había inclinado limpio por la mitad, la superficie cortada lisa y prístina. Pero Baoban Sid misma estaba ileso, confiando en su agilidad de rango A, había saltado a 5 metros de distancia en un instante, sus rizos espirales rojos rosas y su falda en el aire. ¿Qué diablos? Beavan Set no pudo evitar ser sorprendido. La criatura antes que ella era la definición misma de un asalto mental. Su piel gris estaba profundamente arrugada, sus brazos terminaban no en las manos, sino en cuchillas en forma de hoz. Tenía los ojos en la cabeza, los hombros y el pecho, e incluso una cara humana incrustada en su abdomen, con ominosa energía oscura girando a su alrededor, completamente grotesco, hasta el punto de las náuseas. ¿Este tipo de existencia, un espectro? ¿Un fantasma? Ninguno parece correcto, la entidad que lo sostiene es una forma concentrada de malicia. La voz de Da Vinci sonaba inusualmente seria, como si analicara la abominación frente a Beavan Set. No te preocupes, dominar. Esto ni siquiera califica como un fantasma apropiado. Ahora eres un espíritu heroico oficial, solo mantén tu ingenio sobre ti y será muy fácil. Pero, Baoban Sid dudó, era como lidiar con una cucaracha. Es posible que tenga la fuerza para aplastarlo, pero todavía es lo suficientemente desagradable como para dudarlo. Sin embargo, solo porque Beavan Set era reacio a hacer el primer movimiento no significaba que la criatura esperaría pacientemente. El monstruo frente a ella gruñó con sus 2 bocas, levantó sus brazos y la cargó. Esa cara repugnante se expandió en la visión de Beavan Set, haciendo que su cara ya pálida se vuelva aún más pálida. Justo cuando la hoz enorme estaba a punto de escindir, los alumnos de Baoban Sid se estrecharon. Sus ojos grises, reflejando a la monstruosa criatura, llena de una escalofriante intención asesina. /oblicua. El sonido de la carne desgarradora fue seguido por el aerosol de sangre caliente que arquea el aire. En un bosque denso y aislado, un grupo de personas se mudó en una línea. Su atuendo era inusual, y algunos de ellos incluso llevaban armas. De repente, un hombre de mediana edad en el frente se detuvo abrupta, mirando hacia arriba como si sintiera algo. Oye,
¿Cuál es el agarre? Un compañero le disparó una mirada molesta, claramente frustrada por la inesperada pausa. Sin perturbarse, el hombre respondió en un tono grave. Uno de los espíritus fue eliminado. El otro hombre se rascó la cabeza, una expresión desagradable se formó gradualmente en su rostro. ¿Un usuario de maldición, tal vez? No tengo idea. Sabes que no puedo compartir visión con Shikigami. TCH. La mirada en los ojos del otro se sintió desdeñoso, pero el hombre de mediana edad, habiendo notado, decidió no comentar. En su línea de trabajo, sabía qué decir y qué dejar pasar, dependiendo de las personas involucradas. Bajando un Shikigami listo para combatir que rápidamente, ¿con qué estamos lidiando aquí? ¿Un usuario de la maldición de primer nivel? O tal vez no están solos. Al igual que las ratas que olfatan el queso, justo en el momento crucial, el hombre giró su mirada hacia la parte trasera de su grupo, donde 4 hombres musculosos llevaban algo masivo, cubierto por una gruesa cortina. 6 enormes e indistintas sombras se alzaban a su alrededor, haciendo que sus caras sean difíciles de discernir. Con una sonrisa astuta y viciosa, uno de los hombres más jóvenes murmuró, casi como si se burlara de alguien que no estaba presente. El llamado más fuerte de esta generación, ese mocoso irritante. Una vez que el plan del abuelo esté completo, todos morirán. El hombre de mediana edad fingió no escuchar las palabras del hombre más joven, era solo una mano contratada. ¿Deberíamos enviar a alguien para que lo revise? No. El carnada es más importante, en realidad, enviemos a algunos usuarios de Shikigami para investigar. Los ojos del hombre más joven brillaban con una luz sedienta de sangre. Quien sea, si están interfiriendo con nuestro plan, pueden morir aquí. Bien hecho. Parece que el gráfico de Santo de Beavanset se ha fusionado con usted sin problemas. ¿Cómo te sientes? Bastante horrible. Creo que voy a estar enfermo. Buenas noticias, sobreviví. De alguna manera, había logrado aprovechar el poder que este cuerpo contenía y borrado ese monstruo de un solo golpe. Malas noticias, la sangre oscura y púrpura de la criatura se había salpicado por toda mi falda. Ah, tan asqueroso. ¿Por qué el cuerpo de la criatura se disolvió en humo negro, pero la sangre se mantuvo perfectamente intacta? Y luego, hubo un problema más preocupante. Mi latido estaba corriendo, mi sangre sentía que estaba surgiendo. Podía sentir la extraña emoción de este cuerpo por la sensación de desgarrar la carne y derramar sangre. Si no tuviera cuidado, me encontraría saboreando el recuerdo de todo. Ahora que lo pienso, me pregunto cómo cortar la carne humana se compararía con cortar a través de un monstruo. Da Vinci-chan, ¿lograste analizar esa criatura? Supongo que es nativo de este mundo. Lo más importante en este momento era descubrir en qué tipo de mundo había sido transportado, y si era uno que reconocí. Aunque fue breve, logré analizarlo. Para resumir, se podría pensar que es una maldición con la autoconciencia. Está compuesto principalmente de malicia humana, una gran cantidad de esto. Podríamos llamarlo una creación artificial, nacida de las emociones negativas de los humanos. ¿Una maldición, como el mal de la humanidad? Oh, eso está mucho más allá de su liga. Esa cosa trasciende las simples maldiciones, es prácticamente un concepto. Entonces, ¿alguna suposición sobre dónde podrías estar? Creo que tengo una idea. La mejor manera de confirmar mi presentimiento era preguntar. Si pudiera reunir algo de Intel en figuras clave, eso sería ideal. Parece que el maestro ya tiene un plan. Es maravilloso verte actuando tan decisivamente. Originalmente, Beavanset había estado listo para elegir una dirección aleatoria y esperar que se encontrara con alguien. Pero después de aprender a Da Vinci podría escanear la vida cercana, abandonó su plan anterior sin pensarlo 2 veces. De ninguna manera lo dejó a la suerte, no con su suerte de rango de probablemente terminaría perdida antes de conocer un alma. Hay varias presencias humanas a las 2 en punto, aunque cada una de ellas lleva un aura similar a la criatura que encontraste. Es difícil decir que si esto es normal para todos en este mundo, o si estas personas son solo especiales. Incluso pueden ser hechizos. Sí, cauteloso, maestro, aunque no creo que el mago promedio pueda dañar un espíritu heroico. Gracias por el aviso, Da Vinci-chan. Me cuidaré de mí mismo. Con un simple movimiento de sus dedos, Beavanset cortó limpiamente a través de un árbol gigante cercano. El grueso tronco se dividió en 2 de una barra invisible. Baoban-Sit podría sentir que el poder de su nuevo cuerpo se volvió más natural para controlar, llenándola de confianza. La confianza es buena. En ese caso,
Confío incluso si te encuentras con una multitud de criaturas, podrás manejarlas con facilidad. Eso, una cosa es tener el poder de aplastar una cucaracha, es otro para el estómago en realidad. Entonces, para evitar toparse con horrores más náuseas, Beavanset siguió las instrucciones de Da Vinci para aprender espiritronización. Sorpresa. ¿Puedo espirituar ahora también? La mayoría de la gente probablemente lo usaría para echar un vistazo a las casas de baños de niñas, pero no yo. Mi primer pensamiento fue espiar a los maestros haciendo documentos de prueba y memorizar las preguntas para más tarde. Mientras se movía en forma espiritonizada, Baoban-Sit vio a varias criaturas que exudaban esa misma energía oscura. Aunque parecían ligeramente diferentes del primer monstruo y parecían un poco más débiles, todavía eran indescriptiblemente grotescos. No parecían detectarla en forma espiritonizada, pero si ella se acercaba demasiado, reaccionarían ligeramente. Es mejor mantener una distancia segura, con Da Vinci apuntándola en la dirección correcta y el movimiento espiritonizado que le permite pasar a través de obstáculos. Beavanset pronto comenzó a escuchar ruidos. Había gente. Unas pocas personas, de hecho. No queriendo asustarlos o ser criticados con sus hechizos, Beavanset no apareció directamente en el medio de su grupo. En cambio, terminó su espiritronización detrás de un árbol y se acercó al frente de su formación. Tú allí. El grupo, ¿de dónde había venido? ¿Fueron los exploradores que enviaron dormidos? Baoban-Sit pensó que estaba haciendo todo lo posible para parecer inofensivo y amigable. Ella no se materializó justo en el centro del grupo, en cambio, apareció a una distancia visible, mostrando una sonrisa brillante y soleada frente a todos. Pero para los demás, la chica frente a ellos había pasado más allá de todos sus exploradores y se acercó a ellos sin que ninguno de ellos se diera cuenta. Con el sigilo tan formidable como el de ella, podría haber llevado fácilmente algunas vidas sin que ellos sean más sabios. Sin embargo, aquí estaba, parada abiertamente ante ellos, sonriendo con la confianza absoluta de un poderoso guerrero. Su comportamiento, su sonrisa, todo pareció burlarse de la fuerza en la que una vez se enorgullecían. Todos aquí fueron un orgulloso usuario de maldición. Claro, todos habían tenido sus egos magullados por alguien reconocido como el más fuerte desde el nacimiento, pero nunca lo admitieron. Además, en sus ojos, el que los burlaba ahora no era más que una niña. Los talentos como Satoru Gojo solo aparecieron una vez en cientos de años. Esta niña no podría ser otro genio como él, pero su actitud era inquietantemente similar. Y así, como si la suerte de Rank de Beavanset se hubiera activado, cada uno de ellos comenzó a proyectar la frustración con la que se habían embotellado contra ella. ¿Era solo su imaginación, o la estaban mirando como ella? ¿Derribó toda su vitrina de modelos Gundam de edición limitada? Probablemente solo un truco de la mente. Mejor seguir preguntando por este mundo. Entonces, abrió el silencio de su boca Baloque Balonet. Usted es un montón de gruñidos, cualquiera de ustedes lo hará. Solo da un paso adelante y responde mi pregunta. Silencio. Silencio absoluto y ensordecedor. La atmósfera estaba tan muerta como un cementerio, el mismo aire parecía haberse congelado sólido, pero en realidad, este silencio era solo la calma antes de la erupción volcánica. ¿Qué acabo de decir? Sintiendo la tensión engrosándose a su alrededor, Beavanset sabía que se había equivocado e intentó retroceder. Esto es aburrido, aburrido, un paquete de gruñidos patéticos, ¿vas a hacerme esperar? ¿Debería matarte como ganado? Belp, eso es todo para mí. Efectivamente, si las miradas pudieran matar, probablemente me picaría carne. Dañado Brad, un hombre barbudo en el frente no podía contener más. Él conjuró un hacha de doble filo desde el aire delgado y lo derribó hacia la cabeza de Baoban-Sit. Ojo, el hacha se enterró en la tierra, hundiéndose profundamente, pero el hombre barbudo miró en estado de shock a la niña de cabello rosa ahora encaramada casualmente sobre su hacha. No era solo el hombre barbudo, todos los otros habían ampliado los ojos, conmocionados, ya que pocos de ellos incluso habían logrado atrapar sus movimientos. El hombre barbudo volvió a sus sentidos e intentó arrancarle el hacha, esforzándose con todas sus fuerzas hasta que las venas se abrocharon sus brazos corpultos. Sin embargo, el hacha, y la niña de pie sobre él, se levantó completamente inmóvil. Encaramado en el borde del hacha, sus tacones carmesí parecían anclarlo en su lugar. A pesar de que ella tuvo que equilibrarse en el hacha solo para encontrar el nivel de sus ojos, la mirada de Beavanset parecía menospreciarlo, sus invitados labios rojos hablaban las palabras más crueles. ¿Qué pasa, Little Peggy? Usa una fuerza.
Estás tan débil que ni siquiera vale la pena matarte. ¿Te importaría encontrar un rincón tranquilo para terminar, gruñido? Un resfriado reluciente de luz cortado por el aire como una luna creciente. Pero antes de que pudiera golpear a Beauvansit, su figura desapareció, reapareciendo a 5 metros de distancia. Beauvansit aún no había mostrado gran parte de su poder, pero incluso esta visión fue suficiente para que todos los demás parecieran cada vez más sombríos. Juntos, ¡qué patético! La basura apilada sigue siendo solo un montón de basura más grande. Beauvansit se rió con un abandono salvaje, aunque su corazón era todo menos tranquilo. Da Vinci. ¿Qué está pasando aquí? No estoy completamente seguro. Podría ser que su personalidad se sincronice demasiado bien con el gráfico Saint de Beauvansit, por lo que durante el proceso de fusión, su temperamento lo influye. Si ese es el caso, debería desvanecerse una vez que se haya adaptado más a la fusión. ¿Y qué hay de estas personas? No van a escuchar ninguna explicación si están fuera de mi sangre. Luego contenga un poco, maestro. En lugar de ir a aniquilación, apuntar a subyugación, ya sabes, como golpear con la parte posterior de tu espada. Beauvansit parecía reacia, pero parecía la mejor opción por ahora. Ajustando bajo para esquivar una cuchilla de ráfaga apuntó en su camino, Beauvansit arrojó su cabello hacia atrás y cubrió la distancia al atacante más cercano en 3 zancadas, bloqueando los ojos con su expresión aturdida. Evitar cuidadosamente manchas vitales como las sienes, el cuello y el corazón, Beauvansit le dio una bofetada firme a su estómago. Entonces, observó en silencio como una fila entera de árboles se derrumbaba, se rompió en dos. Quizás debería sacar mis golpes aún más. Quiero decir, ya lo hice, pero sigue siendo tan fuerte. ¿Esto es una fuerza de rango? Podría acostumbrarme a esto. Dejando una emboscada de otro posible asaltante, condujo un puño de represalia a su lado. Dado que las barras de Beauvansit no se podían retener, tuvo que confiar en el combate cuerpo a cuerpo. Esto se siente cada vez más como un berserker. Afortunadamente, ninguno de ellos era lo suficientemente fuerte como para hacer que Beauvansit tome la pelea en serio. De principio a fin, no pudieron conseguir un solo golpe, y era prácticamente una masacre unilateral. Perfecto, esto le dio la oportunidad de practicar someter a sus oponentes con la cantidad justa de fuerza para mantenerlos bajos sin enviarlos directamente a la UCI. En cuanto a las pobres almas que terminaron como maniquíes de práctica, bueno, en las palabras de Chen Gong, sacrificios necesarios. En cuestión de minutos, el campo de batalla se redujo a una montaña de cuerpos. La niña estaba tranquila en su centro, como un valquirie que reina sobre el campo de batalla, su atuendo escarlata y su cabello como una visión manchada de sangre. Casi todos yacían dispersos en el suelo. Algunos fueron enterrados con solo sus cabezas sobresaliendo por aire para que no se asfixiaran. Los árboles circundantes también habían recibido algún daño colateral, yacían entrecruzados de las consecuencias. Parecían confirmar la lección de vida del día. Al día demasiado cerca de la acción es un riesgo de salud grave. Puede que pareciera brutal, pero en realidad había logrado evitar matar a cualquiera. Aunque unos pocos todavía se aferraron a la conciencia, luchando por levantarse, Beauvansit rápidamente los noqueó con un pequeño grifo en la cabeza. No se preocupe, no hay muertes aquí. El peor de los casos, algunas conmociones cerebrales. Y así, el buen control de Beauvansit sobre su poder se volvió aún más preciso. Una causa de celebración, de verdad. Vaya, eso fue fácil. Beauvansit miró a los cuerpos topando el suelo y dio un silbato casual. Alejando su mirada de un par de tacones que parecían aptos para ser coleccionables, dirigió su atención a un gran cubo cubierto de tela blanca no muy lejos. ¿Qué es esto? Parecía que era algo que realmente le importaban. Ella acarició la barbilla pensativamente, la curiosidad brillaba en sus ojos. ¿Sigues haciendo una pelea? Solo quería hacer algunas preguntas. Sin siquiera dar la vuelta, Beauvansit se extendió hacia atrás, atrapando una daga dirigida a ella. Con un ligero apretón de su mano, envió a su dueño volando a más de 10 metros de distancia, su fuerza de dragón dejando al joven indefenso mientras se estrelló contra el objeto drapeado. Su rostro se puso pálido mientras luchaba por respirar. Al respirar profundamente para aclarar su mente giratoria, levantó la cabeza, solo para enfrentarse al ver tacones altos rojos. Ese rojo vívido ya se había convertido en su pesadilla. Cuando el último se quedó en pie, había visto a esta niña aparentemente delicada, pero como dragón,
aplasta a cada uno de sus camaradas con pura fuerza bruta. Los gigantes de 2 metros fueron arrojados como rabias. Las katanas de acero se rompieron en su agarre. La ola tras ola de Shikigami fue cortada en cintas por sus barras invisibles. No importa qué tipo de ataque enfrentó, el demonio rojo que se paraba ante él parecía completamente imperturbable. Justo como ese mocoso del clan Gojo. Los dedos del joven profundizaron en la tierra, dejando ranuras sangrientas, sus labios mordidos crudos sin que él se diera cuenta. En su mente aparecieron un par de ojos. Esos ojos azules fríos, divididos, plateados. Sí, en ese momento, solo había mirado esos ojos desde lejos y lo había enviado corriendo. Había huido como un perro golpeado, sin orgullo. Esos ojos no eran humanos, no reflejaron el mundo mundano. En cambio, atravesaron ilusiones y vislumbraron la verdadera naturaleza de las cosas. El tiempo no había opacado su memoria de esos ojos, si algo, se habían vuelto más agudos en su mente, inquietando sus sueños con su mirada divina. Maldita sí, maldita sí. Baoban Sid fue perplejo por la expresión frenética del joven. Ni siquiera hice nada, pero debido al impacto en este momento, la tela que cubre el objeto había cambiado un poco y la curiosidad llevó a Baoban Sid a robar una mirada, y su rostro se congeló. Debajo de la tela yacía una mano ensangrentada, una pequeña mano del niño, haciéndolo imposible para Baoban Sid mirar hacia otro lado. Esto es, en ese momento de distracción, el joven se movió, pero en lugar de atacar a Baoban Sid, se sacudió la tela y la arrojó hacia ella. Su visión oscurecida, Baoban Sid no contuvo esta vez. Una barra carmesí atravesó la tela, el aire y la tierra, dejando una cicatriz abierta en el suelo. Quédate atrás. O están muertos. El grito frenético del joven atravesó el aire, y la fuente de su audaz confianza era clara, sostenía a un niño pequeño dentro de la jaula de hierro que acababa de presentar, una daga presionada contra la garganta del niño. Sí, lo que se había escondido debajo de la tela era una enorme jaula de hierro llena de niños. Había niños y niñas, cada una maltratada y magullada, con ojos tan sin vida como as. Incluso con un cuchillo en la garganta, la sangre goteando de la herida, el niño permaneció en silencio, inquietantemente callado. Ver las caras inexpresivas de los niños envió un escalofrío a través de Baoban Sid. Si no hubiera sentido su débil respiración, podría haber asumido que ya estaban muertos. Ya sea por suerte o desgracia, todos estaban vivos. Aunque abusaron, se mantuvieron vivos, probablemente porque estos cabras los necesitaban para algo. Sí, scumbags. Baoban Sid ya había categorizado a estas personas como suciedad en su mente, del tipo que merecía ser cortado en 100 piezas. Entonces, ¿qué será? Usted llamado virtuoso, los usuarios de la maldición no dejarían que estas vidas inocentes perezcan ante sus ojos, ¿verdad? Entonces haz lo que digo. Sí, eso es todo. Genio o no, los más fuertes o no, todos tendrían que obedecerlo, inclínalo. ¿Y si estuvieran enojados? Entonces, ¿y si estuvieran frustrados? ¿Podrían realmente arriesgar la vida de estos niños solo para ir tras él? Gracias a la abrumadora presión Baoban Sid y cierta otra más fuerte que el usuario de la maldición le había puesto, alguna parte de la mente del joven ya había comenzado a desmoronarse. O tal vez, algo se había roto en estas personas desde el día en que eligieron convertirse en usuarios de maldición. La sonrisa en la cara de Baoban Sid se desvaneció, su mirada se volvió fría como un glaciar de 1000 años. El joven vio la mirada en sus ojos, pero en lugar de miedo, solo alimentó su emoción. Comenzó a combinar la presencia de Baoban Sid con el recuerdo de ese otro maldito usuario, una vez temió. Ver sus emociones cambiar debido a él lo llenó con una torcida sensación de triunfo. Una pregunta. La voz de Baoban Sid sonó, como si algo se retrasara. Los padres, familia, de estos niños. ¿Qué les pasó? Pensé que ibas a preguntar algo importante. Se burló. Aquellos que se interpusieron en el camino, matamos, por supuesto. Y de vez en cuando, algún guardián incluso nos los vende voluntariamente. Nos ahorra el problema si pagamos el precio correcto. Veo. La voz de Baoban Sid era baja, su largo flequillo arrojaba sombras sobre sus ojos. En ese caso, ya no eres necesario. El joven notó un cambio en su comportamiento, un parpadeo de algo diferente, y por un momento, dudó, aturdido. Recuperándose rápidamente, sus ojos parpadearon con determinación y agarró la daga más apretada, se preparó para hacer su movimiento. Barra oblicua. El sonido de la reunión de acero llenó el aire,
pero esta vez, lo que derramó era sangre humana roja. El niño que el joven había estado sosteniendo cayó al suelo, su rostro se calentó cuando sus ojos de dominio comenzaron a mostrar un parpadeo de la vida. Mientras tanto, el joven mismo se sentó en el suelo, mirando fijamente sus brazos faltantes, su cerebro incapaz de procesar la escena. Cuando el dolor finalmente lo atravesó, abrió la boca para gritar, pero antes de que un sonido pudiera escapar, la mitad superior de su cabeza desapareció. La sangre roja caliente rociada sobre la hierba como pintar en un lienzo, creando una escena de horror. La parte superior del cuerpo del joven se desplomó hacia adelante, mientras que su mitad inferior permaneció arrodillada. Dos mangas ensangrentadas y vacías yacían a poca distancia, mientras que la mitad de una cara permanecía, con los ojos muy abiertos en la muerte. En el momento en que Beavancead había escuchado las palabras Curse User de su boca, ella había decidido. En su memoria, el núcleo de sus técnicas malditas se encuentra dentro del cerebro y el abdomen. Entonces, ella había cortado sus brazos para evitar que usara la daga, y seguido con cortes en la cabeza y el torso para anular cualquier técnica. Los rehenes estaban protegidos tanto como sea posible. Hay algo que te equivocaste. Los tacones rojos hicieron clic en la hierba empapada de sangre cuando Beavancead emitió una mirada desdeñada a la media cabeza que yacía allí, como si estuviera mirando basura. No soy un usuario de maldición. Soy un caballero de hadas. En su vida pasada, había visto que sucedía demasiadas veces. Niños inocentes secuestrados por traficantes de personas, una familia tras otra destrozada durante la noche. Todavía recordaba una película que había visto cuando era niña. Contaba la historia de una niña secuestrada por traficantes. Su madre lloró hasta la muerte, y su padre vendió todo lo que poseía, montando una motocicleta en todo el país en busca de su hija durante 20 años. Esa película se basó en una historia real, y al final, mostraron una foto de la niña. Su dulce cara te hizo preguntarte cómo alguien podría ser lo suficientemente desalmado como para hacer tal cosa. Beavancead despreciaba a los traficantes sobre todo. Los asesinos y traficantes de drogas fueron secundarios. En su vida anterior, había imaginado innumerables formas de atormentar a los traficantes de personas. Incluso la muerte por 1000 cortes se sintió demasiado ligero. Había oído hablar de un castigo en el que cortaban una cruz en la parte superior del cuero cabelludo de alguien, despegarían la piel y vertían mercurio sobre los músculos. La víctima se alejaría, dejando atrás una piel llena. Tal vez fue esa racha escondida de sed de sangre lo que hizo que su santo gráfico sea una combinación tan perfecta para Beavancead. Si ese es el caso, también sería una buena opción para la condesa de sangre, Carmilla. Pero estos usuarios de maldición que había encontrado en este mundo, eran mucho peores que los traficantes comunes. No solo habían secuestrado a niños, sino que también habían matado a sus cuidadores. Imperdonable. Deberían sufrir hasta la última tortura conocida por la humanidad. Sin saberlo, el anochecer se estaba estableciendo sobre las montañas hacia el oeste. Beavancead miró las ardientes nubes en el horizonte, casi como la sangre salpicando por el cielo. Su primer asesinato, sin embargo, se sintió inesperadamente tranquila. Aunque, en su vida pasada, nunca había matado a un pollo. Había imaginado escenas como esta muchas veces, pero este fue su primer sabor real. Senpai, ¿estás bien? Oh, estoy bien, Mash. Inclinando su cabeza hacia atrás para ver que el sol se sentía un poco dramático, una pose perfecta para golpear una figura heroica, si tan solo no fuera tan duro en el cuello. No soy un niño. Entiendo que hay personas podridas en este mundo, y no me sacudiré tan fácilmente. No soy lo suficientemente ingenuo como para creer en un mundo sin el mal solo porque veo un poco de bien. Tampoco negaré el bien que existe solo porque me encuentro con el mal. Simplemente seré fiel a mí mismo. Tener poder no me convierte en un salvador. La última persona que se puso a ese arrogante fue destrozada por un ser hecho por el hombre. Voy a tomar lo que está justo frente a mí. Si ella no hubiera tropezado con esto, tal vez hubiera sido diferente. Pero habiendo encontrado personas inocentes que sufren ante sus ojos y sabiendo que tenía el poder de ayudarlos, ¿por qué no comunicarse? Utilizando algunos métodos persuasivos, Beavancead aprendió de los usuarios de maldición sobrevivientes que los niños en esa jaula no fueron los únicos que tomaron. Había habido varios secuestros como esta antes. En el corazón de este bosque vivía una familia prominente de usuarios de maldición que cazaban niños dotados cada año y los trajeron aquí. Nadie sabía por qué, ya que los sobrevivientes eran mercenarios de bajo rango o miembros del clan. El cadáver del miembro de más alto rango ya se había enfriado,
no estaría respondiendo ninguna pregunta. Tal vez hubiera sido mejor si no lo hubiera matado tan rápido. Vamos a verlo. Cuando Beavanset tomó su decisión, Da Vinci y Mash le dieron su aspecto resignado. Sus expresiones casi le hicieron pensar que era una persona amable. Sí, claro. ¿Puede una persona amable sonreír dulcemente mientras desmembra a alguien? A pesar de que tanto Da Vinci como sus instintos le dijeron que la mayoría de los niños tomados por esta familia probablemente ya se habían ido, no pudo sacudir la sensación hasta que la confirmó por sí misma. Pero todavía estaba el problema de los niños aquí. Ella no podía simplemente dejarlos. Entonces Da Vinci, siempre recurrente, ofreció una solución. ¿Estás seguro de que la configuración se mantendrá? No te preocupes. Con una matriz mágica diseñada por el gran Da Vinci, ni siquiera los magos de la Edad de los Dioses podrían detectarlo. Creación de territorio A, debido a su entrenamiento como mago en la Tierra de las Hadas, podría construir un taller con facilidad. La habilidad Graf's End Graf de Beavanset le permitió crear un escondite mágico sin problemas, incluso con las remotas instrucciones de Da Vinci a través de su primera experiencia con Mago Craft. Había puesto el campo para el máximo sigilo, por lo que su fuerza defensiva era baja. Simplemente encerró a los niños, lo que llevó a los transeúntes a pasar por alto el área o desviarse a su alrededor. Después de asegurar a los niños en esta matriz oculta, les ordenó quedarse y esperar su regreso. Por supuesto, los colocó a cierta distancia de los cuerpos de los usuarios de maldición, solo para estar a salvo. Incluso hizo que Da Vinci verifique si los niños llevaban algún hechizo de seguimiento. Había eliminado todos los riesgos que podía pensar, lo que incluso Da Vinci se burló de ella sobre ser sobreprotectora. Si todos los niños hubieran demostrado esa misma mirada muerta en sus ojos, las precauciones de Beavanset podrían haberse sentido innecesarias. Sin embargo, una niña todavía tenía un rayo en la mirada. Aunque débil, había una chispa en esos ojos, y mientras Beavanset hablaba, esa chica la observó atentamente, su pequeña cara reflejando la propia de Beavanset. Beavanset la reconoció como la niña que una cabina había usado para amenazarla, un recuerdo que se demoraba vívidamente. Espero que me escuche, y tal vez ayude a cuidar a los demás. Cuando le estaba dando instrucciones, Beavanset se preocupó a otro. Después de todo, no había olvidado su primera interacción con los usuarios de maldición. Todo lo que había querido eran direcciones, pero de alguna manera, sus palabras se habían convertido en insultos, pequeño frito, basura, una tras otra. Le preocupaba que se resbalara y regañara a los niños también, pero para su sorpresa, su tono se mantuvo gentil mientras les hablaba, sus palabras son amables. En la voz naturalmente agradable de Beavanset, incluso sintió un toque de calor maternal. Incluso Beavanset se sorprendió por lo suave que sonaba su voz. Este gráfico de santo, ¿realmente trata a las personas de manera diferente? Y en ese momento, un pensamiento cruzó la mente de Beavanset. Podría ser que la propia hada Tristán ya sabía que los usuarios de maldición eran malas personas, y su disgusto por ellos influyó en mi personalidad. Beavanset se detuvo de repente, cerrando los ojos y presionando una mano sobre su pecho. Parece que soy un puñado, ¿no? La presencia de Da Vinci y Mash demostró que Fogo no era solo un juego simple. Para la gente de Chaldea, esos recuerdos eran reales, parte de sus vidas. Solo para ayudarla a vivir una vida mejor en otro mundo, le habían prestado desinteresado su fuerza. Esta era una prueba de su vínculo, una sincera bendición que cruza el tiempo y el espacio. Y sin embargo, hasta ahora, solo había visto a Da Vinci y Mash. El resto de los miembros de Chaldea permanecieron fuera de alcance. Qué lamentable, por no poder decirles estos sentimientos de gratitud en persona. Sí, puedes escucharme a través de este gráfico de santo, quiero, para decirte lo agradecido que estoy. Gracias, Beavanset. Gracias por proteger a alguien tan ingenuo como yo, y, lo siento por no notar el cuidado que usted y los demás mostraron. Justo después de decir estas palabras, Beavanset sintió un cambio dentro de ella, sutil pero inconfundible. Antes, había podido aprovechar los poderes de su gráfico de santo, pero siempre había una resistencia tenue, casi imperceptible. Ahora, sin embargo, esa resistencia había desaparecido por completo. El flujo de maná se había vuelto notablemente suave. Al mismo tiempo, sintió una alegría peculiar e inexplicable que brotaba dentro de ella. ¿Por qué me siento feliz? Reflexionando por un momento, Beavanset decidió probar algo. Siti mi baifo. La alegría dentro de ella creció, teñida de un toque de vergüenza. Siento que me topé con algo que no debería tener. ¿Crees que ella me matará si alguna vez la conozco? Ella,
probablemente no, o no. Teniendo en cuenta que es Fairy Tristan, no tengo confianza en absoluto. Estoy condenado, condenado, condenado. El clan Arakami. Una vez un nombre prestigioso entre los usuarios de maldición, en su apogeo rivalizó con las tres grandes familias del mundo de Jujutsu. Pero desde que Eso Monster nació en el clan Gojo, el delicado equilibrio del mundo de Jujutsu había sido destrozado. La mayoría de los clanes de usuarios de maldición fueron bajo tierra, incluida la familia Arakami. Los miembros del clan Arakami se escondieron en un remoto bosque de montaña, construyendo cuidadosamente las barreras de ocultación. Gracias a estas barreras, los intentos de los hechiceros de Jujutsu de erradicarlas habían fallado repetidamente. Cada vez que capturaban a un miembro de Arakami, siempre era un peón de bajo rango, lo que hace imposible localizar su fortaleza principal. Detrás de la barrera se encontraba una mansión japonesa tradicional en expansión, escasamente habita por miembros de la rama principal de la familia Arakami. El actual jefe del clan, Arakami Ibaichi, tuvo dos hijos, su hijo menor, Arakami En, y su hijo mayor, Arakami Yu. Aparte el hijo menor, Arakami Yu era el orgullo de su padre. No solo había heredado las técnicas secretas del clan, sino que también había demostrado un talento excepcional en la gestión del clan. Arakami Ibaichi lo había estado preparando como su sucesor, incluso otorgándole acceso al mayor secreto de la familia. Dentro de la finca Arakami, había un terreno sagrado y prohibido, un espacio tan restringido que incluso los miembros centrales del clan fueron prohibidos por la entrada. La energía de la maldición aquí era tan densa que era casi tangible, amenazando con deformar el área en otra dimensión. Las paredes construidas con restos esqueléticos se inscribieron con intrincados sellos de maldición. Para la gente común, respirar este aire sería mortal. Una inhalación podría matar, la energía de la maldición misma actúa como un veneno. 24 pilares grotescos de carne se pararon en círculo, pulsando rítmicamente, casi como si estuvieran vivos. En el centro de estos pilares se encuentran el núcleo de este terreno prohibido, un verdadero mar de sangre. Los vapores mortales en el aire eran simplemente impurezas desviadas de esta piscina carmesí. Al ver este mar de sangre, uno pensaría naturalmente, esto era como el líquido amniótico, las maldiciones dentro de él, como nutrientes, alimentando a una criatura terrible. No había duda, era demonio, abrumador demonio. Nació de demonio, y su propósito era difundir absoluto demonio. No había duda, era Dios, un Dios malvado de otro mundo. Su forma trascendía la comprensión humana, y su propia existencia significaba ruina para la humanidad. Al lado del mar de sangre, sobre un altar hecho de piedras apiladas, se sentó a un anciano demacrado vestido con un kimono gris suelto, apenas más que huesos. Aunque se parecía más a un cadáver que a una persona, Arakami Ibaichi y Arakami Yu bajaron la cabeza en el momento en que lo vieron. Ancestro honrado. Sus palabras revelaron la identidad del anciano. Era Arakami Doerman, el antiguo progenitor del clan y el abuelo de Arakami Ibaichi, el jefe actual. Con un crujido como los huesos, Arakami Doerman levantó la cabeza, revelando una cara que apenas era más que un cráneo. ¿Por qué hay tan poco, carnada esta vez? Una voz como el depósito de un demonio del infierno resonó en sus oídos, haciendo que Arakami Ibaichi se incline aún más. Mis más sinceras disculpas. Se ha vuelto cada vez más difícil encontrar adecuado carnada. En los últimos años, los hechiceros de Jujutsu también han comenzado a buscar activamente niños con potencial, lo que ha obstaculizado enormemente nuestro progreso. Cuando terminó de hablar, Arakami Yu intervino. También está Arakami Yago. Todavía no ha regresado, posiblemente retrasado por los hechiceros de Jujutsu, o tal vez simplemente está atenuando. Entonces envíele por él a la vez, o encuentre más. Arakami Doerman se rompió con impaciencia. Puedo sentirlo, el dios demonio está al borde del despertar. Con solo una o dos rondas más, se manifestará completamente. Cuando llegue ese momento, ni el clan Gojo ni el clan Zenin tendrán una oportunidad. Después de dejar el terreno prohibido, Arakami Ibaichi se volvió hacia Arakami Yu y dijo, tan pronto como regresamos, despachamos a otro equipo, pero los hechiceros de Jujutsu son implacables en la caza. Cuanto más actuamos, mayor será el riesgo de ser atrapados. No tenemos otra opción. Cuanto más retrasemos, mayores son las posibilidades de un desastre imprevisto.
Debemos hacer que ese sea existente lo antes posible. El terreno prohibido estaba dentro del corazón de la montaña, la familia Arakami lo había huido para crear su santuario. Para evitar que las maldiciones de alta densidad dentro del santuario se filtren, el clan había instalado 7 capas de sellos en la entrada y estacionaron guardias para controlarlo constantemente. Sin embargo, cuando Arakami Ibaichi y Arakami Yu caminaron por el estrecho pasillo hacia la salida, no vieron un solo guardia. Esta realización hizo que la expresión de Arakami Ibaichi se oscureciera. ¿Dónde se han ido los guardias? Nadie respondió. El silencio era opresivo. Una creciente sensación de inquietud le hizo a él y a Arakami Yu asumir posturas defensivas, listos para convocar a su Shikigami en la primera señal de peligro, sus sentidos sintonizados con cada sonido a su alrededor. El viento, las hojas de susurro, cada ruido se sintió lleno de malicia. Sus nervios estaban tensos, como las arcas dibujadas al punto de ruptura, listos para liberar una flecha o romperse de la tensión. Romper el silencio era una voz, dulce como una campanilla de viento. ¿Buscando a alguien? ¿Buscando a alguien? Su voz era dulce, y la gente a menudo decía que solo escuchar la voz de una persona podría evocar su imagen. Para Arakami Yu, una voz tan hermosa solo podría pertenecer a una joven rara y encantadora. En circunstancias ordinarias, escuchar una voz tan melosa cercana sería un placer. Sin embargo, en este momento, el sonido lo enfrió hasta su núcleo. Como usuario experimentado de la maldición, Arakami Yu reaccionó en un instante. Un esqueleto masivo y azul hielo con un velo blanco apareció detrás de él, su colosal hueso se balanceó hacia atrás con un impulso feroz. ¡Ojo! Después del impacto, la figura de Arakami Yu desapareció, reemplazada por una mujer joven con cabello en espiral rojo a gris, vestido con un elegante vestido rojo y blanco. Las medias rojas hasta el muslo abrazaron sus piernas en contornos perfectos, y sus tacones carmesí brillaron perversamente. El suelo a sus pies se había roto, y el bosque circundante se había abierto, las ramas y los troncos se destrozaron. Su belleza era innegable, pero su sonrisa era cruel, y sus palabras llevaban una picadura venenosa. Lo que pasa con las ratas es que incluso cuando crees que las has matado a todos, encuentras uno o dos más deslizándose en las esquinas. Arakami Yu gruñó, reprimiendo su dolor mientras luchaba por sus pies. Su esqueleto azul hielo familiar estaba en condiciones mucho peores, sus costillas se rompieron y las grietas se extendieron hasta su cráneo. Lo había protegido envolviéndolo en su cuadro masivo, usando sus costillas para absorber la fuerza de su primer ataque. El costo, sin embargo, era que ahora era apenas funcional. Rápidamente, Arakami Yu retiró el familiar dañado. La técnica secreta de la familia Arakami era usar la propia sangre como medio para convocar a Shikigami y unirlos con contratos, otorgando el control total sobre ellos. Este arte era conocido como contratación de sangre. Era similar a la técnica Tansharos de la familia Zanen y la técnica de manipulación de espíritu maldito. No había límites en el número o tipo de familiares que un contrato de sangre podría convocar, siempre y cuando el usuario pudiera dominarlos por completo. Esto fue similar a la técnica de manipulación de espíritu maldito. Sin embargo, cuando un Shikigami murió, infligió una reacción violenta a su usuario y hubo limitaciones significativas para contratar familiares más fuertes. A este respecto, la contratación de sangre era similar a la técnica Tansharos. Felicidades. Silence Sitens Balons cautela a Araki Yu desprevenido. Felicitaciones ¿por qué? Felicitaciones por soportar uno de mis ataques sin caer. En mis ojos, has aumentado con éxito del nivel de una hormiga a la de un gusano ligeramente más grande. Su delgado dedo tocó juguetonamente contra sus labios rojos mientras sus ojos entrecerrados miraban hacia el maltratado Arakami Yu con diversión burlona. Después de todo, una hormiga ni siquiera vale la pena aplastar. Ni siquiera me detendría a pensar, oh, solo pisé algo. Arakami Yu todavía estaba tambaleándose. Si no hubiera reaccionado tan rápido, ese golpe lo habría dejado gravemente herido. ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo se acercó tanto sin que me diera cuenta? ¿Por qué no puedo seguir sus movimientos? El chasquido de una rama rota resonó cuando los tacones carmesí de Beavanset renunciaban, crepitando como una advertencia. De repente, un gran guerrero esqueleto vestido con una antigua armadura apareció detrás de ella, empuñando un largo odachi. Fue Arakami Ibaichi, quien había sido ignorado en silencio por Baoban Sit. No sé quién eres, sino para entrometerse solo en el territorio de la familia Arakami, traspaso. Callarse la boca. Una hoja rota masiva navegó por el aire, incrustándose en el suelo.
Los ojos de Arakami Ibaichi se abrieron de incredulidad mientras agarraba su estómago en agonía. El esqueleto guerrero que lo protegía solo tenía una empuñadura rota, su cuchilla se destrozaba, antes de que también se disipara en la niebla negra. Imposible. Esas fueron las últimas palabras de Arakami Ibaichi. Beavanset ni siquiera miró su cadáver mientras murmuraba con frialdad, no te di permiso para hablar. Jeje, jajaja. No hubo ganancias aquí, ni siquiera una oportunidad para escapar. Esto tenía que ser una pesadilla, ¿verdad? No había otra forma de explicar la existencia de un monstruo como este. ¿Qué es esto? Roto ya. Baoban-Sit se acercó al loco Arakami Yu, sus ojos fríos y grises que lo miraban como si fuera poco más que tierra. Un juguete roto también podría ser basura. Afortunadamente, soy bastante bueno para clasificar la basura. Tú, por ejemplo, definitivamente no eres reciclable. ¿Oh? ¿Estabas tratando de decir algo? Beavanset se inclinó, su cabello de color rosa en cascada más allá de sus hombros. Demonio, qué cosa tan grosera llamar a una chica dulce como yo. Al menos llamarme bruja. Pareciendo perder interés, Beavanset se volvió y comenzó hacia la entrada de la cueva. Al ver la figura roja que se desvaneció lentamente desde la vista, Arakami Yu se rió en silencio para sí mismo. Satoru Gojo, tu rival finalmente ha surgido. El mundo estaba en equilibrio, después de todo. Había pensado que el nacimiento de ese alguien en la familia Gojo interrumpiría para siempre la orden mantenida en el mundo de Jujutsu durante miles de años. Sin embargo, aquí estaba ella, un ser que podía igualarlo. Si Satoru Gojo era la encarnación del orden, entonces esta racha de rojo fue la encarnación del caos y la anarquía. Estaré mirando desde el otro lado, Gojo Satoru. Una delgada línea roja de repente dividió la frente de Arakami Yu, rastreando un camino hacia abajo hasta que dividió todo su cuerpo en dos. Con un ruido sordo, cada mitad de él cayó en direcciones opuestas. Y en cuanto a las atrocidades que cometiste, incluso un demonio no se agacharía tan bajo. La voz de Beavanset resonó de la oscuridad de la cueva, rápidamente barrida por el viento teñido de sangre. Una barrera protegió la entrada, permitiendo que solo pasen aquellos con sangre de Arakami. Pero, ¿podría una restricción tan cruda posiblemente detener a Fahrenheit Reston? Ni siquiera necesitaba ejercer esfuerzo, su ex-resistencia mágica de rango la dejó pasar. Por la forma en que el maestro se adelantó, casi pensé que se había fusionado con el gráfico Zen de Heracles en lugar de Fahrenheit Tristans. Da Vinci bromeó con un suspiro. Ese fue un comentario que Baoban-Sit estaba feliz de ignorar. Las maldiciones engrosándose en el aire, lo suficiente para matar a un humano ordinario en segundos, fueron igualmente inútiles contra la absurda resistencia mágica del ex-rango de Fahrenheit Tristan. Sin embargo, aunque no podían dañarla, el hedor era ciertamente desagradable. ¿En serio, haciendo que el cuerpo impecable de mi waifu pisó un lugar en un lugar tan sucio? Quien esté dentro, estás tan muerto. Bola de globos de Master's Rage, Max. En el terreno prohibido de la familia Arakami, la figura esquelética de Arakami Doerman levantó la cabeza con un aspecto conocedor. Entonces, mi fin finalmente está cerca, ¿verdad? Cuando uno vive lo suficiente, desarrollan una extraña conciencia de su propia muerte inminente. No hay lógica, solo un repentino destello de información. Entonces, estoy a punto de morir. Fue ese tipo de sentimiento. Bajando su mirada, Arakami Doerman miró la quietud del grupo de sangre delante de él. La cosa dentro era el trabajo de su vida. Cuando era joven, su padre había elevado a la familia Arakami a su apogeo, solo para que se enfrentaran a un ataque de las tres grandes familias del mundo de Jujutsu. En esa decisiva batalla, su padre se enfrentó a nada menos que la cabeza de la familia Zanen, que ejerció la técnica ancestral del clan, la técnica de Ansharos. 10 sombras para convocar 10 Ikigami. Sin embargo, el padre de Doerman había sido un prodigio, tan formidable que incluso el líder del clan Zenin no podía enfrentarse a él. Ese día, Doerman había vislumbrado el último Shikigami, el verdadero secreto de las 10 sombras, una que estaba prohibida e inigualable. El duelo entre los líderes de Arakami y Zanen terminó en destrucción mutua. ¿Y Arakami Doerman? Lo habían quedado hipnotizado por ese singular y poderoso Shikigami. Convocaré un Shikigami igual de fuerte, pero era casi imposible. La técnica de la familia Arakami, Blood Contracting, se basó en ofrecer la sangre a un espíritu de maldición de otro reino. Si el espíritu se sintiera atraído por su sangre, se lo sometería. En otras palabras, cuanto mayor sea la calidad de la sangre, mayores son las posibilidades de unir un poderoso Shikigami. Arakami Doerman había encontrado un ser tan poderoso como un dios demonio,
pero incluso después de ofrecerla la mayor parte de su sangre, todavía no había sido suficiente para satisfacerla. No solo había fallado, sino que casi había perdido la vida, casi devorado por ese espíritu. Esta fue la razón por la cual la familia Arakami evitó atar poderosos Ikigami. Un paso en falso podría ser fatal. Una persona común, después de que apenas sobreviviría tal terrible experiencia, habría renunciado. Pero Arakami Dorman no era una persona común. Ofreció su sangre una y otra vez, utilizando métodos especiales para ofrecer la sangre de los demás también. Cuanto mayor sea el talento Yujutsu, mayor es la calidad de su sangre. Pero aquellos con alto potencial de Yujutsu generalmente eran luchadores fuertes y difíciles de capturar, y la mayoría pertenecía al mundo de Yujutsu. Entonces, la familia Arakami comenzó a buscar niños con talento Yujutsu entre la gente común. Por un lado, los grandes clanes Yujutsu siempre se habían centrado en las líneas de sangre y mantenían a civiles en desdén. Y segundo, incluso si un niño tuviera un regalo de Yujutsu, no podía ejercer su poder sin entrenamiento. Su plan había funcionado. A lo largo de los años, habían capturado a innumerables niños con talento Yujutsu. Su sangre formaba las profundidades interminables de este grupo de sangre. El dios demonio que intentaron convocar se había complacido mucho con los sacrificios, y su contrato estaba casi completo. Vinculación de este demonio dios era la ambición de la vida de Arakami Doerman. No dejaría que las décadas de esfuerzo fallaran en el último momento. Cerró los ojos, y cuando los reabrió, estaban llenos de feroz determinación y crueldad. Si no puedo vivir para ver el día en que las tres grandes familias se pisoteen, llevaré a todos conmigo a la tumba. Para este último paso, pagaría con su vida. Dios mío, Dios. Cúbate, conviértame en parte de ti. Incluso si él mismo no sería el que se encuentra en la cima de la montaña al final, no importaba. Él imprimiría su ambición y lo hará al alma del demonio. Tome mi lugar, desata la ruina en el mundo de Yujutsu y traiga la desesperación eterna y el terror a esos hechiceros. Tanto los usuarios de maldición como los hechiceros de Yujutsu obtuvieron energía de las maldiciones. Y la esencia de las maldiciones era malicia, emociones negativas. En el instante antes de la muerte, el odio de un usuario de maldición llegaría a su cenit, liberando un torrente de energía maldita. En el momento de su muerte, Arakami Dorman usó su contrato de sangre para transmitir su obsesión al dios demonio que había convocado, lo que lo convirtió en una parte central del ser del demonio. La energía de maldición oscura y pútrida surgió de las profundidades, formando tornados de niebla negra que tierra las paredes de rocas circundantes hasta el polvo. La piscina de sangre que una vez estilado comenzó a girar, un enorme whirlpool se formaba en su centro mientras la piscina drenaba rápidamente ante sus ojos. En otra parte, Beavanzed, que se había apresurado junto con la nariz pellizcada del hedor, casi se le quitó el temblor repentino. ¿En serio? Sé que Japón tiene una buena cantidad de terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas y monstruos, pero ¿realmente tuve que tropezar con uno ahora mismo? Fenoyu. Da Vinci tuvo que llamar su nombre 4 o 5 veces antes de que Beavanzed recordara que el nombre que se había puesto para sí misma en fuego fue Father of the Phoenix. Eso todavía era suave en comparación con cierta otra novela que había leído, donde el protagonista había traído a Chaldea en sus viajes, solo para ser recibido por sus sirvientes que lo llamaban pollo picante al amanecer. Oh. Correcto. Estoy aquí, Da Vinci. ¿Qué pasa? Baobansit se detuvo y miró la pantalla azul holográfica que Da Vinci había proyectado. Probablemente estés sintiendo esos temblores, ¿verdad? Solo para hacerte saber, vienen de unos 500 metros por delante de ti. Una poderosa fuente de energía simplemente surgió allí, una que tiene suficiente energía mágica para rivalizar con un sirviente de primer nivel. Este está en un nivel completamente diferente a los enemigos que has luchado hasta ahora. El suelo se estremeció aún más violentamente, y las piedras sueltas comenzaron a llover desde arriba. Senpai. La entrada de la cueva se está derrumbando. Entendido. Los ojos de Set se iluminaron con una emoción. He querido salir de este lugar apestoso y sucio durante años. Con una velocidad que incluso el viento no podía igualar, cruzó los cientos de metros en una sola respiración. Justo cuando estalló de la entrada del túnel, la cueva se derrumbó detrás de ella, sellando la salida con un gran montón de escombros. Beavanzed tocó el suelo con su talón, ligeramente impresionado de que hubiera logrado correr tan rápido y estable en su primer intento de usar tacones. Fenoyu. Oh, no hay necesidad de la advertencia, Da Vinci. Levantó la cabeza, su mirada afilada.
Este tipo de aura hormigueante, incluso si no es el jefe final, tiene que ser una élite al menos. Basándose en su experiencia jugando fuego, Beavenset buscó reflexivamente a su alrededor un lugar para agacharse y cubrir. Lástima, esta vez todo fue sobre ella. Las nubes de tormenta se reunieron por encima. El cielo nocturno, ya desprovisto de estrellas, se volvió aún más oscuro, gruesos pernos de rayos que se extienden a través de las nubes que se tambalean como las serpientes celestiales. En la antigüedad, la gente debe haber visto a Thunder como la ira de los dioses, por ese poder, tanto asombra como temor. Debajo de la tormenta yacía la montaña, ocultando a esa criatura desconocida y terrible dentro, como si incluso los cielos estuvieran rechazando su presencia en la tierra. Bastante spectac, Rique Silencilev, con un poco de sonrisa, pulió una manga roja brillante contra su manga antes de morder. Sus dientes afilados se hundieron fácilmente, dejando que el jugo dulce se deslice sobre su lengua. Senpai, ¿de dónde vino esa apo? Oh, lo agarré de su casa cuando estaba buscando a los niños. Los sirvientes no necesitan comida, pero aún podemos disfrutar del sabor. Ella miró la manzana, su mirada persistía mientras continuaba pensativamente, curiosamente, sin embargo, desde que se convirtió en Beavenset, el color rojo me hace hambre. Nunca solía preocuparme mucho por las manzanas. Mientras Beavenset disfrutó de su bocadillo, el rayo de arriba alcanzó su cenit. Ojo, en ese instante, el mundo oscuro estaba iluminado, el trueno blanco rompiendo desde el cielo y separando la montaña. La luz se desvaneció, la ira de la tormenta disminuyó y la oscuridad regresó una vez más. Dejando a un lado la manzana a medio comer, los ojos grises de Beavenset se llenaron de enfoque repentino. Muy por encima, una figura masiva y sombría surgió dentro de la tormenta crepitante, bañada en un rayo. Era una criatura de pura monstruosidad. Su cuerpo colosal brillaba debajo de capas de armadura a escala blanca. Un cuello largo apoyaba 3 cabezas, un león, un lobo y una serpiente, cada uno coronado por grupos de cuernos que se parecían a una corona irregular. Llevaba las alas coriáceas como un murciélago y tenía pies arados como los de una cabra. Bueno, eso es, toda la quimera. Roar. Como si sintiera su desdén, la bestia de 3 cabezas desató un rugido ensordecedor. Las ondas de sonido solas rompieron un rayo cercano al polvo y enviaron rocas dispersas. Una avalancha de energía maldita surgió como una ola de marea. Solo estar cerca del aura podrida de la bestia hizo que los árboles se marchitaran y decaeran a un ritmo alarmante. Con su nacimiento así proclamado, la bestia fijó sus 6 ojos rojos de sangre sobre Baobansit debajo. Su misma mirada se sintió como una maldición. En el instante en que esos ojos se establecieron en ella, Beavenset sintió que su piel se puso de inquietud. Luego, con un movimiento de sus alas, el dios demonio de 3 cabezas destrozó la barrera del sonido, apareciendo ante ella en un latido. Sus garras, más grandes que todo su marco, atacaron como un meteorito, enviándola hacia atrás a través del campo. La pura fuerza de su golpe talló profundas trincheras en la tierra, pero su ataque no terminó allí. La energía oscura maldita se acumuló en el cofre del monstruo, aumentó el cuello y se filtró entre sus escamas como un fuego corrosivo y fundido. El intenso calor distorsionó el mismo aire. El siguiente segundo, lanzó ese fuego en un torrente cegador. Un incendio que podría borrar los cielos estalló, un presagio de destrucción pura. Fue una conflagración que podría incinerar toda la creación, un infierno maldito para matar toda la vida. Los seres humanos podrían responder a tal muestra de poder con algo cercano al entumecimiento, como si ni siquiera hubiera espacio para la desesperación. Nada podría resistir esto, o entonces pensó. Innumerables barras, invisibles para el ojo, atravesaron la luz, como si millones de huelgas hubieran caído de una vez. En ese instante, como si el tiempo en sí hubiera estirado, el haz se trituró en fragmentos ordenados y brillantes. En la noche sin estrellas, los fragmentos dispersos del fuego maldito del monstruo ardían en el cielo como un mar de estrellas. La bestia de 3 cabezas estaba allí, inmóvil, choque parpadeando en sus ojos rojos de sangre. Al momento siguiente, innumerables líneas finas aparecieron en su cuerpo masivo. La sangre negra y morada se filtra de las grietas. Luego, tardíamente, llegó el sonido de su carne desgarrando. Splat. Un trozo de carne cayó al suelo, inmediatamente se molió debajo de un tacón carmesí. Patético. Sin sabor. Tal decepción. Después de escuchar que tenía energía mágica comparable a un servidor de primer nivel, esperaba mucho más. Pero esto.
Trash. Scum. Germina. Después de un momento, dejó escapar un suspiro sufriente, su mente volvió a los niños rescatados. Supongo que será mejor que revise a los mocosos, quiero decir, un caballero de hadas Tristán probablemente debería ser un mejor modelo a seguir, ¿verdad? Volviendo sobre su talón, ella comenzó a alejarse. Después de todo, todos los que necesitaban matar estaban muertos, y ni Fenoyun ni Baobansit tenían mucha paciencia para niños. Sin embargo, justo cuando dio su segundo paso, un ruido detrás de ella la hizo una pausa. De ninguna manera. Volviendo, encontró viva a la bestia de 3 cabezas, de alguna manera restaurada. ¿Regeneración de alta velocidad? No, estoy seguro de que estaba muerto antes. ¿Es esto? ¿Resurrección? ¿Tienes una habilidad tan rara? Las cejas de Beavan se levantaron sorprendido, pero eso hizo poco para cambiar el resultado en su mente. Lucha todo lo que quieras, todavía eres un insecto. Incluso si puedes revivir, te pisotearé de nuevo. La enorme bestia voló hacia ella con furia renovada, pero solo extendió un solo dedo delgado. Ella ni siquiera reconoció su golpe inminente. Justo cuando su ataque estaba a punto de conectarse, apareció un corte de aire, cortando por el hombro de la criatura y al otro lado de su costado, casi cortando en dos y enviándolo a un acantilado cercano. Pero esta vez, cuando su corte se conectó, la expresión de Beavanset se volvió más seria. Este sentimiento, Roar. La bestia de 3 cabezas se liberó del acantilado. Su ataque apenas lo había dañado, sus escalas solo tenían heridas superficiales, no peor que unos pocos rasguños. ¿Inmunidad a la corte? Y, con un toque rápido de su cuerpo, esquivó sus garras, sacando su puño mientras se agachaba. Con un golpe simple y sin adornos, golpeó. El suelo se rompió, las fisuras de la telaraña se extendieron a su alrededor cuando una onda de choque criticó hacia afuera. A pesar de su diferencia de tamaño, la bestia se congeló, sus músculos se encerraron del impacto. Al ver su oportunidad, Beavanset giró, conduciendo su puño izquierdo al abdomen del monstruo, enviando una oleada de energía que atravesó su cuerpo y estalló su espalda. La bestia salió volando. No pienses por un segundo que los arqueros no pueden cuerpo a cuerpo, cerebro de guisantes, se burló. Después de todo, ¿con qué frecuencia viste a un arquero que entrenaba en Bjiwan? Aún. Su sonrisa juguetona se desvaneció y flexionó su mano, considerando. No solo ganó resistencia a las cortes, sino que su velocidad y fuerza también aumentaron. Interesante. Mientras volvía su mirada hacia la bestia que una vez más estaba luchando hasta sus pies, una sonrisa malvada cruzó sus labios. La magia roja de sangre surgió de su pequeño marco, pulsando con intensidad. Ahora eso es algo que vale la pena moler en la pulpa. Roar. Sí, sí. Grita más fuerte. Trance. El exuberante bosque se había transformado en un mar de fuego, un purgatorio del que la vida fue desterrada. El mero aliento del dios demonio de 3 cabezas pulsó con una maldición tan intensa que podría apagar la vida con facilidad. ¿Y su aliento corrosivo de alta temperatura? Incluso un mero prace podría derretir una roca sólida sin resistencia. La batalla estaba en pleno apogeo. Esquivando la garra que se deslizó hacia ella, Beavanset colocó su mano suavemente sobre el abdomen del dios demonio. En un instante, innumerables barras rociaron una niebla de sangre a través del aire. El dios demoníaco de 3 cabezas retrocedió un paso, estabilizándose momentáneamente, aunque parecía ileso. Llegó hacia ella aún más rápido que antes, solo para que saliera. El aire, los dedos de Beavanset hicieron un gesto de corte sutil frente a la cara del demonio. Una barra de rojo sanguíneo apareció sobre su cabeza, obligando a la bestia a inclinarse bajo su peso. Sus tobillos se hundieron en la tierra quemada, quemada al rojo vivo debajo de ella, con mechones de vapor escapando de debajo de sus plantas. El dios demonio de 3 cabezas, sin embargo, se centró únicamente en su oponente. Una de sus cabezas de serpiente se extendió de repente hacia adelante, chasqueando hacia Baobansit, inmovilizado en el aire. En el último segundo, el talón del zapato de Beavanset se extendió, perforando el ojo de la cabeza de la serpiente. La sangre púrpura roció, apenas perdiendo su mejilla. Ra, oh. Eso suena doloroso. Beavanset se burló y balanceó su brazo, enviando otra oleada de barras dirigidas a las fauces ahora abiertas del dios demonio. Pero los resultados fueron mucho menos satisfactorios que su huelga de talón. Después de todo,
Ese empuje había sido un verdadero golpe penetrante, a través del ojo y la parte posterior de su cabeza. La sangre todavía goteaba de la herida. Al ver que sus cortes se quedan cortas, Beavanset cambió de táctica de inmediato, retorciéndose la pierna izquierda como un látigo. Acompañado de una fuerte grieta en el aire, su patada golpeó el lado del dios del demonio, lanzándolo hacia el cielo, pero ella no había terminado. En el momento en que aterrizó, se propulsó con ambas piernas, moviéndose más rápido que el dios demonio mientras volaba por el aire. Su mirada atrapó una roca de tamaño decente y la agarró, llevándola mientras cerraba. Por ahora, el suelo se había fracturado en varias plataformas pequeñas, divididas por ríos de lava. Con la roca gigante en su hombro, Beavanset se lanzaron a lo largo de los fragmentos, moviéndose con tanta fluidez como si estuviera corriendo en terreno plano. El dios demonio de 3 cabezas, en contraste, tenía alas. Con una sola solapa, se estabilizó, flotando al revés en el aire. Calentar y maldiciones reunidas en su pecho, canalizándose hasta su boca. Una vez que esa potencia se comprimió a su límite, un haz de luz aniquilante destrozó. Incluso una mirada podría quemarse los ojos. El rayo radiante perforó la tierra, trayendo la misma destrucción a cualquier cosa en su camino. Sin embargo, justo cuando el demonio odiaba al dios, ese destello familiar de una cuchilla parpadeaba. La luz cegadora se hizo añicos como un panel de vidrio, revelando a Beavanset antes que él, levantando la roca masiva por encima con una sonrisa siniestra y peligrosa mientras su sombra inminente cayó sobre la cabeza del dios demonio. ¡Ojo! La piedra se estrelló contra la cabeza del lobo, y desde el lado opuesto, Beavanset apretó su puño. Joven. Sus pequeños puños llovieron sobre la roca en rápida sucesión, golpeando al dios del demonio a través de la barrera de piedra. La roca, endeble contra la fuerza combinada del rango de fuerza de Beavanset y el poder del dios demoníaco, pronto se derrumbó. Y mientras se hizo añicos, el golpe cargado de Beavanset se estrelló contra la cabeza del dios del demonio. El golpe dejó una abolladura en el cráneo del demonio, rompiendo 2 cuernos, mientras que la sangre se vertía de la nariz, los ojos, las orejas y la boca. La figura masiva se estrelló al suelo como una bola de cañón. Luchando por levantarse, el dios demonio levantó la vista para ver a Beavanset arriba, sosteniendo un arma que se parecía menos a un arco y más como un arpa con 6 cuerdas. Sus delgados dedos pálidos cepillaban ligeramente las cuerdas, llenando el aire con una melodía que anunció la muerte. Una red de cortes llovió implacablemente en el dios del demonio. A pesar de sus intentos de prepararse, solo podía sucumbir a la presión descendente de las huelgas, forzada más cerca del suelo. La tierra debajo del dios demoníaca cedió, el magma subiendo hacia arriba, solo para ser triturada por innumerables cortes invisibles que se rompen en trozos del tamaño de un pulgar. Los ardientes fragmentos se hundieron alrededor de Beavanset como los espíritus bailando, iluminando su rostro con un encantor radiante. Una mano sostuvo su arco, mientras que la otra se elevaba por encima de su cabeza. Crimson Magic surgió, formando estacas de rojo sangre a su alrededor. Con un feroz apretado de su puño elevado, las apuestas se dispararon hacia abajo en la piscina de magma debajo. La tormenta de cortes disminuyó, y los fragmentos de magma flotantes volvieron a la piscina. Mientras bajaba con gracia, su vestido rojo se balanceaba elegantemente en el viento. Beavanset parecía una princesa bailando en medio de llamas. Tal vez, no era solo como Baobansit era de hecho una princesa, su madre era la reina del reino de las hadas, haciendo su título como princesa completamente apropiada. Ahora, Beavanset estaba parado en el acantilado en cicatrices, sus ojos grises fijados en el magma agitador debajo, esperando silenciosamente. El tiempo marcado a medida que más y más burbujas aparecieron en la piscina de magma. Auge. Una ola de magma surgió hacia Baobansit. Una barra transparente dividió la ola por la mitad, revelando la sombra masiva detrás de ella. Baobansit reunió su magia, formando estacas agudas que dispararon hacia el dios demoníaco. Pero cuando golpearon su hombro, saltaron. El dios demonio de 3 cabezas descubrió sus colmillos, 6 ojos rojos de sangre fijados burlonamente en Beavanset, sus alas golpeando mientras se abalanzaba hacia ella. Entonces, esa es tu habilidad. En ese momento, surgieron varios picos de huesos de la espalda de Baobansit, perforando los hombros del demonio, las manos, las piernas y el pecho, sujetándolo en su lugar.
curiosamente observando las cabezas de las serpientes y el lobo, intacta por las heridas anteriores. Los labios de Beabenset se curvaron, revelando sus colmillos pequeños y afilados. Muere y vuelve inmune al último ataque que te mató. Ese es un truco bastante familiar. Lástima que no posee su habilidad incomparable. Incluso si resucita, todavía no eres más que un saco de boxeo. Por otra parte, en este mundo, la mayoría de los hechiceros solo tienen una sola técnica. 1 a 1, probablemente serías invencible, pero, lástima que estés en mi contra de mí. Otros 4 picos de hueso se extendieron, perforando cada una de las 3 cabezas del demonio y su corazón. Afortunadamente, esta bestia solo tenía un corazón a pesar de sus 3 cabezas. Si fuera como Musan, con 7 u 8 corazones moviéndose libremente dentro de su cuerpo, habría tenido que trabajar un poco más duro. Tomaré tu tercera vida ahora. Ver al dios del demonio colapsar una vez más, Beabenset cruzó los brazos sobre su pecho, inclinando la cabeza con orgullo, esperando su próxima resurrección. Mientras muera y resucite, puede obtener una inmunidad completa contra las habilidades de su oponente, sin mencionar su respiración corrosiva, capaz de derretir el suelo y destrozar los cielos. El escudo más fuerte combinado con la lanza más fuerte, se suponía que era invencible en este mundo. Entonces, ¿dónde salió mal? Todavía tenemos mucho tiempo juntos, así que no te atreves, déjame romperte demasiado rápido, basura. Espera, ¿cuál de nosotros es el dios demonio? Ya he muerto 3 veces, sin embargo, tu vestido ni siquiera está desgarrado. ¿Se supone que no tengo dignidad como dios demonio? Si hubiera sido el ex dios demonio de 3 cabezas, habría luchado hasta la muerte con su enemigo, ya que no era más que un monstruo empeñado en destruir indiscriminadamente todo a su camino. Pero ahora, algo más se había mezclado en su alma. En el momento de su muerte, el malvado dios Doerman arrojó una maldición sobre el dios demonio a través de un pacto de sangre, lo que hace que su objetivo principal sea la destrucción de las 3 grandes familias. Doerman había convocado a este dios demonio con la alegría de un niño, ansioso por hacer alarde de su aterradora creación a sus rivales en las grandes familias, incluso a costa de su vida. Y sin embargo, como dicen, los planes mejor que a menudo salen mal. Solo momentos después de su llegada, el dios demonio de 3 cabezas se había topado con Beabenset y ha sido golpeado en pedazos. Todavía no había traído terror o desesperación al mundo de Jujutsu, ni a las grandes familias. ¿Cómo podría morir aquí? ¿Qué es esto ahora? No estás tratando de huir, ¿verdad? Las cortes cortantes de Beabenset obligaron al dios demoníaco de 3 cabezas de rodillas mientras fruncía el ceño ligeramente. ¿Tienes miedo? ¿Por qué? Tienes el poder de la resurrección y se fortaleces con cada avivamiento. ¿Qué es lo que te aterroriza? Su tacón alto presionó sobre la cabeza del lobo del dios demonio, el punto afilado cavando en su frente. Déjame adivinar. ¿Podría ser, solo te queda una vida? Peligro. 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 Tenía que correr. En ese instante, la obsesión de Doerman, compuesta por el miedo del dios demoníaco a Beabenset, abrumó la naturaleza y el orgullo violento de la criatura. Sus alas escamosas latían poderosamente, enviando un vendaval que le arrojaba el pelo largo y la falda. En un abrir y cerrar de ojos, el dios demonio de 3 cabezas estaba en lo alto del cielo, se desvanecía rápidamente en la distancia. Huyendo a una velocidad sin precedentes, estaba desesperado para escapar lo más rápido posible. En realidad se escapó. Arrodando los ojos con su mano mientras entraba en los ojos después de eso, Beabenset golpeó sus labios con leve decepción. Y también era un juguete tan entretenido. Con ambas manos apretadas detrás de su espalda, observó el punto de desaparición en el horizonte, sus labios de color rojo cerezo en insatisfacción. Oh, bueno. Supongo que, ya que me trajiste tanto disfrute, te concederé una lección final. Levantó las manos como si acunaran algo, una sonrisa lenta y cruel rizándose en sus labios. Esto es una verdadera maldición. La niebla se reunió. No la niebla blanca pura del agua, sino una exquisita neblina roja. La lava burbujeante desapareció, reemplazada por un lago carmesí. Las rosas rosadas florecieron uno por uno en la piscina de sangre, estirando perezosamente sus pétalos, cada una atrapando la niebla de sangre y girando alrededor de Beabenset. Bones crujidos, órganos desgarrados, alma hundiéndose en el lodo, déjame desentrañar tu destino. Muy por encima, el dios demonio de 3 cabezas que huía, que todavía sabía su escape de ese demonio, de repente escuchó un canto.
Al momento siguiente, el mundo se puso boca abajo, los anillos de rojo sangre que rodean su forma masiva, bloqueándola en su lugar. La mirada de Beavanset estaba encendida con diversión mientras sostenía un martillo en su mano derecha, adornada con una joya roja en forma de corazón. En su mano izquierda, se apoderó de una estaca de hierro, sonriendo hacia el dios demoníaco ahora del tamaño de una palma. Ella presionó la estaca en la cabeza, levantando el martillo alto. Ahora muere en agonía, ilusiones de dolor y canción triste. El martillo cayó, golpeando la parte superior de la estaca con un sonido claro y afilado. Y así, la flor de la muerte floreció. Absorbiendo la esencia del dios del demonio, las puntas de hueso afiladas atravesaron su cuerpo, con la brillante sangre roja que goteaba de cada espiga, como lirios de araña roja mortal alimentada con su fuerza vital. Esta vez, debería estar muerto para siempre, ¿verdad? Con el poder de su noble fantasma se disipó, Beavanset regresó al campo de batalla, solo para ser recibido por una explosión de viento caliente. Mirando a su alrededor lo que parecía un sitio de erupción volcánica, murmuró, afortunadamente, esta área está desierta. De lo contrario, quién sabe cuántos habría muerto. El pensamiento me trajo a la mente las batallas de Sukuna, su duelo con Jogo o su choque con Mahoraga. Se veían impresionantes cuando observaban desde lejos, pero aquellos que habían perdido la vida en el fuego cruzado, habían sido inocentes. Baoban-Sit pensó en los niños que no había logrado salvar. Cepillando sus manos antes que su pecho, sabía que el gesto era más simbólico que cualquier cosa, pero le trajo un poco de consuelo. Te he vengado ahora, pequeños. Por favor, no se quedes en este mundo más. Los muertos no dejan nada atrás, pero los vivos deben soportar su carga y continuar. Este era el peso de un alma. Todavía necesitaba encontrar a los niños que habían sobrevivido. La alarma de la base no se había activado, lo que significaba que los niños se habían quedado de forma segura adentro, y ningún intruso había logrado alcanzarlos. Para asegurarse de que no estuvieran atrapados en el fuego cruzado, había elegido alejar el campo de batalla más lejos. Es posible que al enemigo no se haya preocupado por prestar atención a sus esfuerzos, pero eso estaba bien, no necesitaba su cooperación. Simplemente lo había eliminado. Los buenos niños que escucharon eran realmente adorables. Quizás ella les traería un poco de dulces como recompensa. Espera, ¿no tuvo dinero? Incluso el vestido que llevaba puesto estaba tejido de su magia, por lo que estaba realmente tan arruinada como podía estar. TCH. Oh, bueno. El dinero llegaría a tiempo. Después de todo, se llamaba un libro la ley, y cada forma rápida de ganar dinero estaba perfectamente enumerada dentro. Ella siempre podría consultarlo más tarde. Cuando Beavanset llegó a la sala mágica que había establecido, encontró a los 5 niños todavía obedientemente por dentro. 4 de los ojos de los niños eran aburridos y sin vida, salvo por una niña de cabello gris que miró a Beavanset. Ella había sido la que fue tomada como rehén antes para amenazar a Baoban-Sit. Antes de irse, Beavanset le había ordenado que vigilara a los demás. Aunque no había estado segura de que el niño entendía sus palabras, al menos, había mostrado alguna reacción a ellas, a diferencia de las demás. Beavanset extendió la mano con una suave sonrisa, alzando el desordenado cabello gris de la niña mientras la alababa. Hiciste un trabajo maravilloso con tu tarea. Bien hecho. Los ojos de la joven se abrieron, sintiendo un extraño calor de su cabeza hacia su corazón. Las ondas de emoción se extendieron en su mirada dorada. Esta calidez era su primera vez sintiéndolo. Siempre había llamas, rojo, gruñendo, arañando llamas que se extienden de un borde del cielo al otro. Estas escenas visitaban sus sueños a menudo. Si un purgatorio hubiera existido alguna vez en el pasado, probablemente se veía así. Si un apocalipsis llegara en el futuro, también podría verse así. Una vez, su madre tenía un libro en el estante que decía que tanto los pecadores como los santos pasarían por el purgatorio, sus pecados se queman por las llamas escarlatas antes de que pudieran ascender al cielo. Ahora, creo en esas palabras por completo. Después de todo, me encuentro de pie en calor, Eaven. La luz de sol dorada se derramó a través de las ventanas de vidrio, calentando la habitación. Parecía otro día perfecto para colgar la ropa para que se seque. Un gato gris polvoriento se deslizó a través del espacio abierto de la puerta de madera, caminando con una actitud que ignoraba el mundo.
saltó sobre la cama, sus pequeñas patas suaves presionando en la cara de la niña dormida. Miau miau. Las pestañas largas revoloteaban mientras la niña luchaba para abrir los ojos, su visión inmediatamente se llenó de la vista del rostro del gato gris. Tamaño. Sus ojos dorados todavía brumosos, se tomó unos minutos para reunir sus pensamientos. Entonces, Coco. ¿Qué hora es? Miau. El gato gris, arrojado por la chica que se había atornillado, realizó un elegante volteo en el aire, aterrizando perfectamente antes de darle un molesto maop, como si dijera, ¿me estás preguntando? ¿A quién se supone que debo preguntar? Oh, no. Es tan tarde. Coco, ¿por qué no me despertaste antes? Necesito preparar el desayuno para la hermana Baoban. La chica de cabello gris salió corriendo, sin parar para cambiar de camisón, cerrando la puerta detrás de ella. El gato gris lamió casualmente su pata, luego con unos pocos saltos, saltó sobre el gabinete junto a la puerta, abrió la manija de la puerta por sí sola y se trotaba elegantemente, la cola se apoderó de satisfacción. El piso de madera debajo de sus patas hizo que los sonidos tap-tap-tap mientras caminaba, y los pasos apresurados y que se acostaron desde el pasillo revelaron el ansioso estado de su propietario. Bajando la escalera hasta la sala de estar, la chica de cabello gris inmediatamente vio la figura glamorosa ya sentada en el sofá, mirando la televisión. No corras en el pasillo, Yasmín, podrías tropezar. El vestido rojo vívido y casi llamativo, combinado con piernas largas vestidas con medias negras transparentes, dejó una imagen cautivadora. Sus dedos redondos y suelas perfectamente con forma invitaron a más de unas pocas fantasías de culpabilidad. Incluso como otra chica, Yasmín no podía evitar distraerse ocasionalmente por esos pies criminalmente atractivos. Lo siento mucho, escobas hermanas. Pleabado, Yasmín bajó la cabeza, contó que mirar los dedos de los pies. Yo, iré a preparar el desayuno de inmediato. No es necesario, ya salí a comprar algunos. Baoban hizo un gesto a la bolsa en la mesa. Un pastel de manzana de esa tienda 2 calles. Yo, ¿es así? Eso es maravilloso. Aunque Yasmín dijo esto, su voz llevaba un toque de desilusión inconfundible. Baoban le robó una rápida mirada, luego levantó la voz en exagerado South-South. Este pastel de manzana es un poco dulce. Sería muy bueno tomar una taza de té con él. Del bien, tap-tap-tap, sus pasos apurados resonaron nuevamente. A pesar de que Baoban acababa de decirle que no corriera en interiores. Olvídalo. Le había llevado tanto animarse, no hay necesidad de amortiguar su espíritu ahora. Habían pasado unos años desde que había venido a este mundo, y ahora podía estar segura de que este era el mundo de Jujutsu Kaisen, un anime que había sido muy popular en su vida pasada. Baoban tuvo que admitir, hasta la muerte de Gojo Satoru, había sido una historia fantástica. En este mundo, los personajes principales eran un grupo llamado Sorcerers Jujutsu. Utilizando técnicas de Jujutsu, su trabajo era erradicar los espíritus malditos que amenazaban el equilibrio del mundo. En términos de poder, los hechiceros de este mundo generalmente podrían dividirse en 3 categorías: Gojo Satoru, Sukuna y todos los demás. Hace unos años, a través de un giro del destino, Baoban Sit había logrado destruir el clan Areito por completo. Posteriormente, organizó el puñado de niños que había rescatado para ser atendido. Después de todo, ella misma todavía estaba confundiendo en este extraño mundo nuevo, y mucho menos preparado para criar 5 hijos. ¿Por qué debería tener que omitir encontrar una pareja y saltar directamente a la crianza de los niños? Aunque no había sido una navegación sin problemas, había logrado encontrar casas decentes para 4 de los niños. ¿No es que ella admita el cheque ocasional para asegurarse de que estuvieran bien? Ella absolutamente no lo admitiría. Un niño, sin embargo, era diferente de los demás. Una niña llamada Yasmín había mostrado una fuerte resistencia cuando Baoban dijo que la encontraría un buen hogar. No había dicho una palabra, pero sus manos temblorosas se habían agarrado firmemente a la falda de Baoban. ¿Qué me había hecho tan reacio a rechazarla ese día? Cuando ni siquiera podía estar seguro de mi propio futuro. Podría pasar sin comida gracias a ser una sirviente, pero ella todavía era tan joven, ¿realmente lo dejaría sufrir conmigo? Tal vez había sido un momento de debilidad moral, o tal vez su personalidad sumisa habitual le impidió decir que no, pero al final, la niña la había seguido, y así, Yasmín se había quedado a su lado, compartiendo estos últimos años. Hermana Baoban, aquí está tu té. Acabo de elaborarlo,
por favor disfruta. Por cierto, Yasmín probablemente iba a ser una ama de llaves. No solo cocinó bien, sino que también hizo una gran taza de té, manejó las tareas e hizo la ropa. Yasmín solo mantuvo toda la casa impecable. Bien, sé que hacer un niño hace todo el trabajo pesado no es exactamente ético, pero ¿qué otra opción tenía? Una vez, me ofrecía ayudar con las tareas, pero Yasmín me miró con ojos llenos de lágrimas, preguntándome si había hecho algo mal, si podía tener otra oportunidad de mejorar, prometiendo hacerlo mejor la próxima vez. Ella estaba al borde de las lágrimas, solo quería ayudar un poco. ¿Por qué parecía que estaba a punto de patearla? Siento que esta niña podría estropearme con impotencia. Decidida a demostrar que podría sobrevivir sin una niña que la cuidaba, Baoban decidió enseñarle a Yasmín Jujutsu. Aunque los padres de Yasmín supuestamente habían sido personas comunes, si el clan Areito se hubiera interesado en ella, claramente poseía un talento Jujutsu único. Magia del destino. El mundo era increíblemente diverso, y con el genio casi anfitrión Da Vinci para ayudar, enseñar a una niña no debería ser un problema. Baoban levantó la barbilla con orgullo, tarareando una melodía mientras tomaba un sorbo de té que Yasmín había colocado sobre la mesa. Este té fue realmente bueno.